Hola, buenas noches. Te damos la bienvenida desde nuestro hogar, desde tu iglesia que ha estado abierta, ofreciéndote todas las condiciones necesarias para que puedas congregarte de manera confiada, porque el cuerpo de Cristo se está cuidando durante la semana para poder acudir a la iglesia. Por eso la iglesia no es un lugar de contagio, porque todos nos cuidamos todos los días y además respetamos las normas. Por eso puedes venir confiadamente a tu congregación a poder escuchar la palabra de Dios, pero principalmente a dar lo que el Señor te ha dado a ti para entregar a tu iglesia. Hoy vamos a continuar con esta serie de temas acerca del motivo que el Señor ha utilizado para que tú y yo entendamos cuál es el propósito que estamos viviendo actualmente. El propósito de esta prueba, como lo comentamos en días anteriores y lo hemos estado viniendo predicando, es que tú y yo seamos entrenados y preparados para los tiempos que vienen, para los tiempos que vienen ya pronto. Hoy queremos hablar precisamente de lo que sucede cuando Israel debe salir de Egipto. Lo que debe suceder para que tú y yo podamos separarnos de la dependencia del mundo en el que vivimos y comenzar a vivir como Dios nos dice, viviendo en el lodo pero sin embarrarnos. Yo quiero recordarte que en el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel vivía inmerso, sumido en un entorno social, cultural y evidentemente histórico que vino a formar y a deformar su manera de pensar. Yo hace tiempo escuché a un sabio que decía que Dios tardó unos cuantos días en sacar a Israel de Egipto, pero tardó 40 años en sacar a Egipto de Israel. Voy a decir otra vez, porque es muy importante entenderlo. Dios puede sacarte en pocos días de la dependencia y el control de Satanás y del mundo en tu vida. Pero muy probablemente va a tardar mucho tiempo, años incluso, en sacarlos de ti. A ti te saca de ahí rápido, pero sacar a Egipto, el pecado, a la dependencia de lo que tú quieres o sientes, de tu corazón es lo más complicado. El pueblo de Israel es la ejemplificación de lo que tú y yo vivimos el día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que adaptarse a ese entorno. Se adaptaron para evitar conflictos. El pueblo que superaba 100-1 a aquellos que los esclavizaban, para poder evitarse los conflictos que implicaban depender de Dios, prefirieron mejor asegurar el alimento y el hogar y evitarse esos conflictos sometiéndose a esclavitud en Egipto. No sé si tú puedes ayudarme a imaginar una escena que te voy a describir. Imagina a un perro atado a una cadena muy larga. El perro tiene dentro de su concepto una libertad de movimiento. Pero en el momento en que el perro quiere ir más allá de lo que su entorno le permite, llega un punto en donde se da cuenta que está limitado. Antes no se daba cuenta, porque la cadena tenía tal longitud que el perro pensaba que se podía mover, o entendía, no pensaba, de una manera libre, hasta que fue llevado al límite, porque no sabía y no conocía que estaba bajo un dominio de algo que lo ataba. Esta reflexión es muy interesante porque así vivimos en el mundo a través de las tradiciones y culturas que se nos heredan.
Hemos hablado muchas veces de la religión que todos heredamos en este país. Una religión que no entendemos hasta el momento en que vamos al límite de donde esa religión nos permite. Y cuando todos sentimos el jalón hacia atrás, en ese momento decimos, ah, caray, ¿qué pasó? Juan capítulo 8, versículos 32 al 34, nos dice qué sucede cuando llegamos al límite de esa cadena. Dice Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Los fariseos, los que vivían encadenados sin saberlo, pero que también por comodidad no iban al límite de lo que esa cadena les permitía ir, contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Siempre habían estado atados a una religión, pero ellos pensaban que no eran esclavos. ¿Cómo me dices tú seremos libres? Jesús les respondió, de verdad te digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La cadena del pecado es muy amplia, es muy larga, es muy cómoda. Pero cuando tú te quieres acercar a Dios, te presenta un límite y te dice, hasta aquí. No puedes llegar con tu Dios, porque te tengo esclavizado. Ahí es donde muchos nos dimos cuenta realmente cuál era nuestra posición. Nos dimos cuenta cuando quisimos ir más allá de lo que se nos había enseñado o heredado por tradición o por cultura. Hemos aprendido que un aión es un espacio de tiempo, pero también es un espacio de lugar. Una cultura es un aión, una tradición también lo es. Una decena de años igual lo es, un milenio también lo es. Pero la realidad es que podemos entender cuál es la longitud de nuestra cadena cuando tú y yo queremos crear nuevos hábitos. ¿Qué tan flojo soy para hacer ejercicio? Lo puedo entender respecto a los días que dure continuamente haciéndolo. Dicen los que saben que 40 días haciendo algo se convierte en un hábito. ¿Cuántos hemos logrado durar 40 días haciendo el mismo ejercicio? O respetando la misma regla sin romperla. Yo todos los días le digo a mi esposa, este es el último pan dulce del año. Todos los días. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Faraón estaba encadenado. Y Faraón estaba cómodo con su privilegio y su vida de poder, y eso le impedía poder llevar su cadena hasta el límite. Por eso decía, ¿quién es ese Señor que está después del límite que mi cadena, que mi cómoda cadena me permite poder transitar? Vivimos en una cultura que nos ha succionado, donde se nos lleva a elegir no conocer a Dios. Y ese es el tema del día de hoy. Al final vas a tener que reflexionar en una pregunta. Una pregunta que antes por ignorancia nunca te pudiste haber hecho. Que hoy, tal vez por rebeldía, no te quieres cuestionar. Y que después te enfrentarás al reto de la incoherencia cuando la quieras practicar. Porque mucha gente te dirá, religioso, fanático, persinado, aleluyo. ¿Cuántas más hay? Porque estás yendo más allá del límite de la cadena. Cuando aceptaste que Cristo te quitara la cadena. Y la gente que sigue encadenada cómodamente te dice, ¿por qué estás en un lugar en donde yo no puedo acceder? Porque no se han dado cuenta que tienen una cadena. Hemos estado hablando de las plagas y este próximo domingo vamos a hablar precisamente del significado de cada una de las plagas, porque lo que vivió Israel en el Éxodo, en el momento en el que el Señor lo sacó de Egipto,
Es una representación, una enseñanza que el Señor nos dejó para que tú y yo entendiéramos, lo que vamos a vivir y lo que estamos ya viviendo. La plaga de los piojos, por ejemplo, es esa cuarta plaga que los hechiceros ya no pudieron emular. Dice en el capítulo 8 de Éxodo que la primera muestra de poder, la de la vara convertida en serpientes, la pudieron repetir. La de la sangre, agua convertida en sangre también. Pudieron repetir también con su hechicería la plaga de las ranas. Pero cuando llegó la plaga de los piojos, esa ya no la pudieron repetir. Esas plagas que te acabo de mencionar, incluida la plaga de los piojos, afectó también al pueblo hebreo. Esas primeras plagas también tocaron al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar su poder a Egipto, pero también quería demostrar al pueblo que los estaba protegiendo. Y para que tú entiendas la protección de Dios, primero tienes que haber vivido la falta de protección de Dios. Si no, no la podemos entender. La plaga de los piojos llevó a todos al límite, en donde se llegaron a sentir angustiados. La plaga del virus, la pandemia que estamos viviendo, a muchos les está llevando a un límite en donde están conociendo la angustia. El pueblo ahí de Israel conoció la angustia y dijo, caray, el mundo que yo pensaba que era cómodo para mí, esta cadena con la que yo vivo, que yo mismo elegí, ya no está tan cómoda y me está llevando a una vivencia de angustia que yo no quiero tener. A partir de la siguiente, la de las moscas, el pueblo hebreo ya no la sufrió. Ojo, la vivió, pero no la sufrió. Las moscas todos sabemos que son extremadamente molestas. Imposible de poder llevar tu vida a cabo fuera de tu vivienda de moscas como estaba en ese tiempo Egipto. ¿Qué provocaba? Que se quedaran dentro de sus casas. Las moscas provocaron esa famosa frase que hoy está patentada y que nos dice, quédate en casa. ¿Por qué? Porque no te permitía vivir. Éxodo 8, 25 al 32 nos muestra perfectamente cuál es el objetivo de nuestro enemigo, que está conformado por tres partes, tú lo sabes, Satanás, el mundo y tu propia carne. Al momento de quererte engañar a través de conocer a Dios por medio de la cultura humana. Hoy vas a entender lo que piensa el hombre natural y lo que piensa el hombre espiritual. Dice Éxodo 8, 25 al 32. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón. Acuérdate quién tenía la vara siempre. Aarón. Dios le hablaba a Moisés, pero el que ejecutaba era Aarón, porque Moisés no le creyó a Dios que lo podía hacer. Y le dijo, ofrezcan sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Un país que es un aión. Es un entorno, es un lugar, es un tiempo. El faraón le dijo, dentro del país, dentro de nuestra cultura y tradición, ve a la iglesia el domingo. Así como otros van a correr, así como otros salen a desayunar, así como otros se quedan en casa a congregarse a través de las redes sociales, así como otros van y visitan familiares, otros vamos a la iglesia. Igualito, ¿verdad? Pero Moisés respondió, aplica la palabra de Dios al tiempo actual. El pecado te dice, ten tu religión, no pasa nada.
Ve el domingo al servicio, media hora y quédate afuera en la banqueta. O ve 2 horas a la iglesia. O ve más horas, no importa. Pero sigue siendo el mismo al salir de ahí toda la semana. Sigue viviendo como el mundo te lo dice. Y Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así. La Biblia dice: todo te es lícito, más no todo te conviene. Porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. ¿Qué significa eso? La vaca era un animal sagrado para los egipcios. Y Moisés y los del pueblo de Dios sabían que tenían que sacrificar lo que tenían ahí, la vaca. Imagínate que pasa un egipcio que te está esclavizando y te ve a ti practicando un ritual para perdón de pecados en honor a tu Dios, matando al animal que es sagrado para el que te domina. Eso más o menos me suena a: ¿tú por qué no bailas en una fiesta? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no te vas al antro el sábado y el domingo a la iglesia? No pasa nada. ¿Por qué no puedes tener una mujer que te dé lo que tu esposa no te da, o un hombre que te dé lo que tu esposo no te da? ¿Por qué honras a tus papás si no se lo merecen? Es exactamente lo mismo. Porque si tú ofreces ese sacrificio a Dios, los hijos de Dios el día de hoy tenemos un altar que es nuestro cuerpo. Y el sacrificio que le ofrecemos a Dios es el de la obediencia. Es el único que le interesa a Dios. Antes eran vacas, antes eran becerros, antes eran palomas, ahora es obediencia en este altar. Y ese sacrificio en este Egipto en el que vivimos no es aceptable. Éxodo hablándote de lo que vives hoy. Dice Moisés: nos van a apedrear. Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto. ¿Cuántos días estuvo Cristo sepultado? Todo hace referencia a Cristo. Y ofreceremos sacrificios ahí a nuestro Dios. Y la clave: tal como Él lo dice, tal como Él lo manda. No como tu faraón, no como tu gobierno, no como tu televisión, no como tu internet. Perdón que lo diga, no como tu cultura que me enseñaste tu papá, mamá o abuelita. Me lo está diciendo. Lo voy a hacer como Dios dice. En este templo, obedeciendo lo que Él manda, aunque vaya contra todo lo que el mundo diga. Y Faraón dijo: bueno, les dejaré ir para que ofrezcan sacrificio al Señor su Dios en el desierto, solo que no vayas muy lejos. Te voy a dar un poquito más de cadena, una extensión de cadena, pero no te voy a liberar. Ve el domingo a la iglesia, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado sigues siendo la misma persona. Gritas, ofendes, mientes, robas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? El Señor escribió hace miles de años las batallas que tú y yo íbamos a vivir en el tiempo que nos tocara vivir. Y también nos mostró las victorias que Él nos iba a entregar a los que somos únicamente su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El que ofrece sacrificios agradables a Él dentro de este templo. En el altar del Hijo de Dios solamente se ofrecen sacrificios de obediencia. El Señor dice: obediencia quiero y no sacrificios. Tenemos que dejar el ayón, la cultura, la tradición, la manera de vivir que nos fue heredada. Porque en esa cultura se nos enseña a relajarnos según las cosas de Dios. No, hombre, ya Cristo pagó por ti. Salvo, siempre salvo, hagas lo que hagas. Eso es mentira. 1 Corintios 2:14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios, que se llama hombre natural, los que no tienen el Espíritu de Dios,
no tienen a Cristo, se les llama hombres o mujeres naturales. No aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Te estoy leyendo la traducción al lenguaje actual. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Sencillo. Oye, pastor, ¿y de dónde sacaste eso de que existe una cadena que me ata? Éxodo 8:28. Dijo Faraón: yo les dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová los domingos 2 horas en la mañana, pero no te vayas lejos. De lunes a sábado regresas a mí. El sistema te permite tener una religión. Pero ¿qué te dice todo el mundo siempre? Primero, todas esas personas que no tienen una relación con Dios, esos son los que nos llamamos cristianos. Siempre se nos hace una recomendación. Qué bueno que vas a la iglesia. Qué bueno que estés buscando a Dios y mejores. Pero ¿sabes qué? No te fanatices. Caray. Son las mismas personas que cuando tienen un problema que se les sale de sus manos, te hablan y te dicen: tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí. Porque el hombre natural busca y quiere agradar a Dios a través de la cultura que se le ha dado. Y Cristo es libertad, no es cultura, no es religión. Por eso el hombre natural no entiende al hombre espiritual. Porque el hombre natural tiene una cadena tan cómoda que le permite moverse con cierta holgura sin tener que entender que está esclavo. Tú puedes hablar, te insisto, con un cubano o con un venezolano que ha nacido dentro del régimen socialista actual y te van a decir que viven muy bien, que el gobierno les da todo lo que necesitan. La cadena tiene muchísimas variables. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper esa cadena y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Éxodo 8:27 dice: camino de 3 días iremos por el desierto. ¿Cómo haremos los sacrificios? Como el Señor nos ha dicho. Dice la palabra de Dios: el Señor desea y anhela que seas prosperado en todo, hermano. Pero dice antes: así como primero prosperas espiritualmente. La vida sigue igual en las personas que no pueden prosperar porque no han prosperado espiritualmente. Pero cuando queremos vivir distinto a la manera de Dios, dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4, Pepe. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también nos armaremos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a los placeres desordenados o concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate cómo dice: Cristo te rescató para que el tiempo que te resta no vivas conforme tu cultura te ha enseñado, sino que más bien vivas conforme a la cultura de Dios. Hay un versículo en Corintios que poca gente menciona, pero que es bien importante. No recuerdo exactamente la cita, pero dice que las personas nos debemos de quedar en la condición en la que estamos cuando llegamos a Cristo. Me falta aquí mi ayuda idónea para que me dijera el verso, pero es algo de 2 de Corintios. A ver si me lo buscas, Gerson, por favor. Es decir, hay gente que llegó cuando llegó a Cristo estaba casada. La recomendación que dice:
quédate con la persona que estás casado. Hay gente que que llegó a Cristo viudo o soltera. ¿Y la recomendación cuál es? Quédate así. Cada quien tiene que entender su entorno, y sus circunstancias. ¿Por qué? Porque el resto de la vida que tengas la tienes que enfocar en vivir para cumplir lo que Dios te ha dicho. ¿Sí la tienes? 1 Corintios 7, 11, Pepe. A ver si me la pones, por favor. 7 al 11. A ver si lo dice así. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad y otro de otro. Pepe, todos, hijo, por favor. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don pues a los que están unidos en matrimonio, que la mujer no se separe y que el marido no abandone a su mujer. ¿Otro? 12. Creo que no. No, es un versículo específico que dice, quédese como se encuentra. Ahorita lo buscamos. Regresamos, Pepe, ahí a la primera de Pedro. Estábamos en el capítulo 4, desde el versículo 1 en delante. Cristo ha padecido por ustedes en la carne. Ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pero ahora vamos más profundo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los placeres desordenados de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3, ojo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Resumen conforme lo que se nos heredó por tradición. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y te ultrajan. Traducción, los que están encadenados les parece libre que tú estés que tú estés libre. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos estado hablando de juicio, de la entrega de calificaciones después del examen que estamos viviendo. Este día es el examen, el juicio no es el examen, lo hemos dicho mucho últimamente. Pero aquellos que están atados a la misma cadena darán cuenta a Jesús que les juzgará. Juzgará a los vivos y a los muertos. Decía Alfred, 1 Corintios 7:24, 7:20 al 24, a ver si ahí lo podemos encontrar. ¿Por qué se nota que ya no tienes la cadena? Porque ya no vives como vivías antes. Cada uno en el estado en que fue llamado, dice, ahí dice. ¿Sí o no? Y en el 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Wow. Decide. ¿Cómo vas a ofrecer los sacrificios que tienes que ofrecer? ¿Como este mundo o Egipto te lo dice? ¿O como Dios nos lo está pidiendo? Ese es el mensaje del día de hoy. Faraón, dice la Biblia que entre que el Señor endureció su corazón y entre que Él mismo lo hizo, provocó que todo su entorno sufriera 10 plagas distintas más la de las víboras. 10. Por necio. Pero hay un versículo específico en Éxodo, que lo hemos estado leyendo, en la plaga, entre la plaga de los piojos y de las moscas. Cuando los hechiceros de Faraón dijeron,
al faraón, yo no puedo o no podemos repetir esta plaga. Ellos hicieron un reconocimiento, ayúdenme a buscarlo por favor, que ahorita lo recordé, no traigo ahí, es igual el 5, pero, o el 8, no, creo que es el 8, donde está la plaga de las moscas, entre los piojos y las moscas. Cuando los hechiceros quisieron emular, repetir esa plaga y no pudieron, hay una partecita clave ahí que dice, los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ojo, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dedo de Dios es este. ¿Qué significa? Que desde la cuarta plaga, los hechiceros de Faraón, sus súbditos, le dijeron, es el poder de Dios. Hasta aquí llegamos. Ya no podemos. Y Faraón aún así endureció su corazón. ¿Qué pasa con todo el pueblo egipcio que recibió una cultura con ciertos dioses? ¿Verdad? ¿Sí? Creo que era, lo pusiste por ahí, Pepe. 8:19. ¿Qué pasó con esos egipcios que estaban sometidos al poder de Faraón? Hablaban como la cultura se los enseñó. Tenían las tradiciones que su cultura les dio. Creían en los dioses que se les habían heredado. Y sufrieron las consecuencias. Porque siempre vivieron atados. El día de hoy, Dios está utilizando estas circunstancias. Dios siempre utiliza todas las circunstancias para cumplir sus propósitos. Hay muchos que creen que Dios viene y hace un coco wash, una limpieza completa del software en nuestra cabeza y del CPU, y borra todo para hacer algo nuevo. No. Dios utiliza todo lo malo que somos y que tenemos, y eso lo amolda para convertirnos a su imagen. Yo recordaba hace rato la historia de la desobediencia de Jonás. Jonás se sube a un barco que Dios no le dijo que se subiera porque se fue en el sentido contrario al que Dios le dijo. Y termina subiéndose en un barco con un montón de gente que estaba atado a la misma cadena. Puros inconversos, hijos de su padre el diablo. Ahí había nada más de eso. Cuando se estaba destruyendo el barco, dice la Biblia que Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Y todos los otros que estaban ahí en el barco decían, ¿qué onda? ¿Que nos vamos a morir? No entendían qué pasaba. Y Jonás estaba dormido. Jonás se subió a un barco que no se tenía que subir y le causó una afectación, primero negativa a todos los que estaban ahí. Esa afectación Dios, esa maldición Dios, la convirtió en bendición. La desobediencia de uno terminó siendo bendición para otros. ¿Por qué? Porque Jonás les dijo, aviénteme al agua y se va a acabar el problema. Mi Dios acabará con el problema. Y estos cuates dijeron, pues ya nos vamos a morir, vamos a ver si pega. Lo avientan al agua y todo se acaba. Y dice la Biblia que todos los integrantes de ese barco terminaron convirtiéndose a Dios. Estos cuates no esperaban que les tocara esa situación. Dios convirtió la maldición en bendición. El día de hoy eso nos está pasando. Pero los integrantes de ese barco decidieron dejar su cultura y su tradición. Y dijeron, yo quiero eso. Y su abuelita y su mamá estaban atrás. No, mi hijo, ¿cómo crees? Pero si tú heredaste una religión, ¿por qué la dejas? Y los que vieron el milagro dijeron, porque mi religión no hace eso. Ahí no está el dedo de Dios. Yo estoy seguro que muchos hechiceros de Faraón terminaron convirtiéndose al Señor. ¿Por qué dice ahí el dedo de Dios? Porque reconocieron a Dios. Si no hubieran dicho, no podemos, quién sabe qué sea. O los judíos ya traían piojos integrados y esos no sabemos dónde los sacaron.
Dicen dedo de Dios. El enemigo dice dedo de Dios, poder de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo quiero lo que tú tienes. ¿Quién te lo dio? Y tú dices, el dedo de Dios. Hay muchos que nos dicen, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿O qué hiciste para cambiar así? ¿Te ves distinto? Un cristiano congruente lo único que dice es el dedo de Dios. ¿No? La pregunta el día de hoy está en si tú vas a decidir adorar a Dios y presentar sacrificios en este altar de obediencia, que son los únicos que Dios acepta, conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que la cultura dice. La cultura dice que bautices infantes. Dios dice que el único que se puede bautizar es aquel que tiene la convicción y la comprensión de querer hacerlo. ¿Y por qué lo va a hacer? Hay personas que dicen, pues lo bautizamos de niño, lo bautizamos de grande, más amarrado, más seguro. Y así sucesivamente. Le pido a la Virgen, le pido al Santo y le pido a Jesús. Hay gente que nos ha pedido ir a orar por ellos y cuando llegamos, ya fue el padre, el brujo, el de la limpia y todos los demás. Y ya nada más dijeron, ya tráete al pastor que es el único que nos falta, ya tenemos a todos. A ver, uno tiene que pegar. Dios es celoso. Ahí no se mete. Porque si lo sanan o lo salvan, nadie va a saber quién fue entre tantos que intervenimos. El día de hoy tenemos que decidir cómo vamos a tener una relación con Dios. ¿Como lo dice Dios o como lo dice el mundo? Como lo dice el mundo es una pérdida de tiempo, mejor no hagas nada. No te va a servir. Tú decides hoy cómo vas a buscar a Dios y cómo vas a ofrecer tu sacrificio a Dios. Hoy damos gracias por todos aquellos que hoy forman parte de la iglesia de Cristo y que están comprometidos en mantenerse aún a pesar de las circunstancias. Todos vivimos con tentaciones y con malos pensamientos, los cuales por sí mismos no son pecado, porque el pecado implica el traer a realidad ese mal pensamiento o esa tentación. Hoy todos estamos tentados, estamos invitados a hacer las cosas de una manera distinta a la que Dios quiere que lo hagamos, porque la manera distinta pareciera un atajo, pero termina siendo un camino que nos lleva a perdernos del propósito de Dios. Hoy a todos aquellos que están pensando que hay una manera distinta de hacer las cosas diferente a la que Dios manda, el Señor te lo dice muy claro. Solo hay un camino, se llama Cristo, el que te lleva a la verdad que provoca vida. Una vida eterna a la que aspiramos muchos, que entendemos que esta vida es un tiempo para sembrar, no para cosechar. Los hijos de Dios estamos viviendo esta vida para sembrar. No esperamos ningún tipo de cosecha. Esa vendrá cuando termine este siglo y nuestro Señor venga y podamos vivir eternamente con Él. Hoy te invitamos a que sigas este camino, el que el Señor dejó expresado en su voluntad escrita. Te bendecimos, oramos por diezmos y ofrendas, te pedimos que sigas entendiendo que el Señor te da los recursos que te da para que un porcentaje específico, mínimo del 10 hacia adelante, lo entregues para que la iglesia siga creciendo. Te bendecimos, te esperamos en 5 horarios de oración diarios, 6 ya con el horario de niños, a las 8 de la noche también. Y nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana y 12 del día, en horario presencial y a través de las redes. Gracias por tu tiempo. Descansa y que el Señor siga bendiciendo tu vida.